Se ha publicado ya en el Diario Oficial de la Federación la modificación de las leyes secundarias en materia electoral. Estas son leyes que se están modificando para permitir la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. Pero al mismo tiempo, la mayoría oficialista en el Congreso pues se las ha arreglado para meter unos golpes adicionales o unos goles, si usted quiere. Para hablar sobre este tema, quiero agradecer la presencia en este programa de Lorenzo Córdoba, anteriormente consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y pues un gran conocedor precisamente de la ley electoral. Gracias, Sergio, un privilegio. Gracias. En una reserva se introdujo un cambio a esta legislación electoral que lo que estaba tratando de hacer es establecer toda una serie de reglas para las elecciones de jueces, magistrados y ministros. Me parece que de una forma muy complicada, pero al mismo tiempo se le metió un gol a la colegialidad del Instituto Nacional Electoral. Se hizo un cambio muy importante en las reglas. ¿Nos puedes explicar? Claro, Sergio. De hecho, son dos goles. Uno que prácticamente empodera a la presidencia del Consejo General de modo tal que tendrá ahora la posibilidad de nombrar a todos los directivos del instituto, con excepción del secretario ejecutivo, que es el quien los coordina, sin consultar, sin tener que pasar por la criba que ha existido desde el año 1996, que es el Consejo General, el órgano colegiado, que es el máximo órgano de dirección del instituto. Hasta ahora, Sergio, la facultad de la presidencia del Consejo General del INE para poder designar a quienes ocupan, a los funcionarios y funcionarias que ocupan estos cargos directivos, era la de proponer al Consejo General quien sugería. Tú como consejero presidente no nombrabas a No, estos de ninguna funcionarios. manera. Yo no pude nombrar, salvo a mi staff interno, mis asesores, mis secretarios, etcétera, no pude nombrar a ningún directivo directamente. En 2014, cuando el IFE se transforma en INE, todos los cargos directivos incrementaron su costo al requerir una mayoría calificada de miembros del Consejo General. Si en el Consejo éramos 11, son 11, se requerían 8 votos para poder hacer un nombramiento, por ejemplo, del director de partidos políticos o del director de capacitación electoral. Lo que ahora se plantea, se reformó la ley en ese sentido, es que todos los cargos directivos ahora pueden ser nombrados directamente y de manera discrecional por la presidencia del Consejo. Todos, salvo uno, el secretario ejecutivo, pero porque ese nombramiento de manera colegiada y con mayoría calificada está establecido en la Constitución a diferencia de los demás. Esto es delicadísimo porque los directores ejecutivos fungen no solamente como responsables de sus áreas, Sergio, sino también como los secretarios técnicos de las comisiones del Consejo, que son integradas por consejeros. Ahora lo que vas a tener es que estos funcionarios de respaldo, de apoyo de las comisiones del Consejo no van a haber gozado de la confianza que supone su nombramiento por parte de ese órgano colegiado. Esto, además, hay que decirlo, responde a la incapacidad del actual presidente, y lo digo así sin medias tintas, es un dato objetivo, para lograr esos consensos. Nunca había pasado, Sergio, en la historia del INFE y del INE, que hubiéramos ido a una elección tan importante como la del 2 de junio pasado, sin que hubieran sido nombrados estos titulares de estos órganos de directivos de la manera que establece la ley. Me han dicho varios consejeros que lo que pasa es que las propuestas de la consejera presidenta no estaban en el Sergio, nivel. A mí me tocó hacer durante 9 años como presidente del Consejo General más de 24 nombramientos de altos directivos. Ninguno me fue rechazado, pero evidentemente esto implicaba, y voy a decir una cosa obvia, pues que antes de presentar formalmente una propuesta al Consejo, pues tenías que procesarla, acordarla con los consejeros, convencerlos de la idoneidad del perfil, de modo tal que cuando llevabas al Consejo General una propuesta, pues conseguía los 8 votos mínimos. De hecho, algunas de las propuestas que yo hice tuvieron 8 votos, la gran mayoría tuvieron 9 y algunas incluso tuvieron la unanimidad de los consensos en el Consejo General. Pero esto implica trabajo. Evidentemente, la presidenta actual pues no está muy acostumbrada a construir colegiadamente y por eso no solamente no tuvimos una secretaría ejecutiva nombrada por el Consejo, sino como encargada de despacho, sino además la mayoría de las direcciones ejecutivas que hoy existen en el INE están ocupadas por encargados de despacho que llevan más de 1 año y medio
ocupando ese cargo. ¿Cuál es el riesgo de que se pierda la capacidad del Consejo General, de la colegialidad de este Consejo General para tomar este tipo de decisiones? La clave desde los inicios del IFE y después el INE fue que para inyectar confianza entre los distintos actores políticos que naturalmente tienen sus propios intereses, no hubiera decisiones discrecionales en el instituto. Es decir, que todas las decisiones que se toman tuvieran que pasar por esta lógica de colegialidad. Yo hago una propuesta, pero esa propuesta para poder ser aprobada requiere que los otros consejeros estén de acuerdo. Y esto implica que eventualmente para lograr los votos necesarios se tiene que matizar, atemperar, escuchar a las distintas voces, es decir, que nadie pueda discrecionalmente imponerse sobre los demás. Y esa había sido la lógica desde 1996 hasta la fecha del funcionamiento del instituto. El que ahora se le permita a la presidencia tomar decisiones además de quiénes van a ser los que ocupan, y esto es un dato importante y este es el segundo gol, Sergio, de quiénes ocupan los asientos no solamente las direcciones, sino en consecuencia los asientos en el órgano de administración del INE, que se llama Junta General Ejecutiva, es un órgano paralelo al del Consejo General. La idea es que el Consejo General toma las decisiones y la Junta General Ejecutiva todas las determinaciones administrativas y técnicas. Lo grave es que, sin ninguna discusión, de medianoche literalmente, subrepticiamente, colaron una reforma a la ley JIPE adicional que establece que ahora este órgano, que no es el Consejo General, la Junta General Ejecutiva, puede tomar decisiones con una redacción que permíteme leer porque es muy ambigua. Por ejemplo, aprobar acuerdos para la coordinación y ejecución de las actividades administrativas, técnicas, operativas y de coordinación de las juntas locales ejecutivas y las juntas distritales, que son los órganos desconcentrados del instituto, relacionadas con las elecciones y con el funcionamiento ordinario del INE. ¿Qué quiere decir esto? Pues prácticamente todo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Consejo pierde todo el poder del Consejo General. Pues están quitándole todo el Consejo, al Consejo, estas decisiones que antes se tomaban por el Consejo General del INE, que es el garante de conducir los procesos electorales, para dárselo a un órgano que va a estar integrado no por funcionarios consensuados con los consejeros, sino nombrados discrecionalmente por la presidencia. Es una manera de reventar al propio Instituto Nacional y la lógica electoral y la lógica que había venido o con la que había venido operando pues desde hace ni más ni menos, Sergio, que 28 años. Bueno, si esto fue establecido en 1996, si no mal recuerdo, en 1996 el presidente del PRD, que era el partido de la izquierda, sí, y que aceptó esta reforma, se llamaba Andrés Manuel López Obrador. O sea, que fueron las reglas que el propio PRD, que el propio López Obrador aceptó en 1996. Así es. Esa es parte de la historia. Digamos, por eso a mí me gusta mucho recurrir a la metáfora que durante 30 años construimos una escalera cada vez más fuerte, robusta, bien cimentada, amplia, para que quien tuviera los votos pudiera subir al primer piso de manera libre y auténtica. Y ahora, desde el primer piso se busca desdiamitar esa escalera, probablemente para que nadie más pueda volver a transitar. ¿Te parece que esto es el fin del INE independiente? Sí, aunque no es el inicio del fin del INE. Este inicio comenzó con los nombramientos de algunos de los consejeros que se hicieron rompiendo toda la lógica que había prevalecido hasta entonces de generar consensos entre las distintas fuerzas políticas. Los consejeros del INE son los responsables del arbitraje de la elección. Y como ocurre en todo partido, en todo juego, pues los jugadores tienen que tenerle confianza a los árbitros. Por eso se había privilegiado que los nombramientos de quienes arbitran la elección pues tuviera el reconocimiento y el consenso y la aprobación de todos los partidos. Incluso Morena actuó así en 2020, cuando pudiendo nombrar, porque tenían la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, a 4 consejeros optaron por un consenso amplio. No así en 2023, en donde, y esto hablando de la elección de jueces, también para los jueces se crean comités de evaluación. Bueno, en el INE las ha habido desde el año 2014. En aquel comité de evaluación, Morena impuso a 5 militantes de ese partido sobre 7 que evidentemente integraron quintetas con gente afín a Morena. Tú recordarás que la actual presidenta y otros 3 consejeros surgieron de una tómbola, pero pues cuando en la tómbola hay 5 nombres afines al partido gobernante, pues ten la seguridad que va a salir uno de ellos. Es un poco lo que se está haciendo con la elección, claro, la elección de candidatos a jueces. Por eso mismo lo menciono.
Esta historia ya la vimos. ¿Y en qué acabó? En un Instituto Nacional Electoral que, a pesar de mantener una gran capacidad técnica y operativa, porque el personal de carrera ahí está y es el que hizo la elección del 2 de junio pasado, pues fue un órgano que permitió que se rompieran todas las condiciones de equidad que se habían construido. En primer lugar, la de impedir que el presidente o que cualquier funcionario público interviniera en las elecciones distorsionando la competencia. Sí, yo creo que estamos viendo además una intencionada reforma, esta que comentamos, Sergio, la de ayer, en la que se embarca al INE en una tarea que además va a ser imposible de resolver y de llevar a buen puerto. Es complicadísimo y si quieres hablamos de ello, pero mucho me temo que lo que estamos presenciando es que al INE se le embarcó en una tarea que va a salir mal y que va a ser el pretexto para decir el día de mañana, uy, este INE que fue el INE de la época neoliberal no nos sirve, vámonos a otro que estará, por supuesto, bajo el control del gobierno. Autoritarismo puro y duro, Sergio, como estamos viendo en otros ámbitos de este rediseño esquizofrénico del Estado. ¿Por qué fue importante el IFE? ¿Por qué fue importante el INE? Te lo digo porque lo que dijo en muchas ocasiones el expresidente López Obrador es que el INE no servía para nada. Bueno, pues nomás sirvió para que Morena tuviera todos los triunfos electorales que ha tenido en su historia. El primer acto, uno de los primeros actos que me tocó a mí como presidente del INE fue justamente entregarle a Morena su registro. Es decir, no ha habido un solo triunfo electoral de Morena en sus 10 años de existencia que no haya sido en elecciones, en procesos electorales organizados por el INE. Yo creo que el INE lo que garantiza, y no estoy diciendo que le deba nada, simple y sencillamente el INE era garante de esas condiciones de la competencia, por un lado, y por otro lado, de que los procedimientos se cumplieran puntualmente, de modo tal que no fuera nadie más que los ciudadanos, con su voto, quienes definieran quién ganaba y quién perdía elecciones. Hace apenas 30, 34 años, Sergio, las elecciones las organizaba el gobierno, que jugaba como juez y parte. Hoy estamos viendo un proceso de captura, de subordinación y probablemente, no quiero equivocarme, pero me temo que así va a ser, está anunciado, de una futura reforma electoral en donde, como está ocurriendo hoy con los jueces, los que arbitren las elecciones en el futuro van a ser correas de transmisión de los intereses de parte que son justamente los del gobierno. La presidenta Sheinbaum decidió congelar por el momento la reforma electoral. ¿Qué piensas? Bueno, pues yo creo que es una cosa lógica. Se embarcaron en una elección inédita que no tiene ningún antecedente ni en México ni en el mundo, que es complicadísima, que fue una reforma muy mal pensada. Sergio, en enero nadie había discutido la posibilidad de elegir a jueces. Esto es una ocurrencia que el presidente López Obrador lanzó en su paquete de reformas, conocido como Plan C, en febrero. Y a partir de ahí tuvimos que reconstruir algo que no ha ocurrido en 200 años de historia democrática en el mundo. México va a ser el primer país, hay quien lo dice con orgullo, yo creo que hay que decirlo con cuidado y con temor, va a ser el primer país en donde todos los jueces van a ser electos. Bueno, allí en donde se eligen jueces, nunca se han elegido todos los jueces de un país, pero en donde se eligen, la única conclusión que se puede sacar es que la elección es el mejor mecanismo de politizar la justicia. Bueno, ahora vamos a elegir a todos los jueces. Esto se hizo muy mal, no estaba en el plan de ruta, tuvieron que improvisar y aquí tenemos una reforma. ¿Por eso la ley está tan mal hecha? Que es un bodrio. Esta ley es un bodrio, impracticable. Es más, el que va a contar los votos, déjame ponerte este ejemplo, de la elección del 1 de junio próximo, es el Consejo General. Quienes van a hacer el cómputo de los votos en lo individual son los consejos distritales, como ha ocurrido durante los últimos 30 años. Sin embargo, los circuitos judiciales, que es donde se van a elegir a los jueces, no coinciden con los distritos, que es la estructura territorial la división territorial que permite la estructura sobre la que el recuento final de votos lo va a hacer el Consejo General. Claro, fíjate la tontería además de lo mal redactado. Es que esta ley la hizo alguien que no tiene ni la más remota idea de cómo funcionan las elecciones, de cómo funciona el INE. Seguramente tiene muchísima lealtad, eso sí. Los consejos distritales van a, una vez que se realiza la elección y reciben los paquetes, a contar los votos. Y dice la propia ley que van a emitir las constancias, ¿no?, de resultados a los candidatos, a las candidaturas ganadoras. Sí, pero en los distritos no puedes definir el ganador,
porque los jueces, los distritos, los circuitos judiciales normalmente están a nivel estatal. Entonces esto se va a mandar al Consejo, el Consejo va a votar, el Consejo nunca ha contado, agregado los votos más que para las diputaciones de plurinominales. Es decir, es una ley hecha para que no funcione. Y mucho me temo que si algo habíamos hecho bien, es decir, hacer elecciones confiables, ciertas y creíbles, nuestros problemas estaban en otro lado, hoy, por este afán autoritario, que además lleva mucha prisa y es muy mal hecho, pues va a colocar a las elecciones de nueva cuenta en como uno de los principales problemas que vamos a enfrentar en el futuro. Y esa historia ya la vimos, Sergio. Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del INE, gracias por esta conversación. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Nos vemos la próxima.